Revueltas en Cuba, protestas en Cuba, SOS Cuba, Patria y Vida. Pero, ¿qué está pasando en Cuba? Como ustedes saben, normalmente aquí hablamos de temas históricos, pero bueno, también tocamos temas de actualidad y, en fin, mucha variedad dentro de este mundo que nos ocupa y, por supuesto, de este mundo hispano nuestro. Hoy tenemos una invitada de lujo para hablar del tema cubano, como es Sadi Chávez, y además Sadi tiene una historia personal que la hace doblemente isleña, porque es cubana y canaria, y además se encuentra en Texas, que bueno, Texas es un lugar con mucha raigambre canaria, no obstante los canarios fundaron Texas, así que al final todo queda en casa, ¿no, Sadi? Pues así es, Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Aquí nos encontramos desde Texas, hablando un poquito de todo lo que está sucediendo en la actualidad en Cuba, incluso también un poco cómo España ha reaccionado a lo que está ocurriendo en Cuba. Claro. Ahora mismo, una de las cosas que me estabas comentando, eh, que qué es lo que está ocurriendo en la actualidad y cómo la población cubana lo está asumiendo. Pues ya sabemos que el 11 de junio vimos todas estas imágenes de que muchísimas personas se tiraron a las calles con estos gritos de libertad, puesto que lo que está pidiendo el pueblo cubano es esto mismo, es libertad de su propio gobierno, libertad de la dictadura cubana, libertad del comunismo. No están pidiendo abajo el embargo, no están hablando de los problemas que existen financieros con otros países. Lo que se está pidiendo es libertad de su propio gobierno. Hemos visto imágenes impactantes de cómo han sido las represalias, de Uh -huh. cómo el gobierno ha contestado estas protestas, nos llegan noticias de la larguísima lista de desaparecidos, de las personas que han sido escarceladas, por simplemente ejercer su derecho a protesta pacífica y desarmados, por supuesto, que se ve en los vídeos que las represalias han sido desmedidas y la brutalidad ha sido completamente desmedida con un pueblo que prácticamente estaba desnudo en las calles. Um, Ahora mismo eso está ocurriendo y tristemente desde el exterior estamos recibiendo muchísima más información actualizada de todos estos eventos que lo que incluso está viendo la propia población en Cuba, puesto que allá no existen medios, el Internet está completamente controlado. Estas cosas están sucediendo en muchos puntos diferentes de la isla y sentimos que lo que necesitamos ahora mismo hacer es que el gobierno de Estados Unidos o cualquier gobierno o entidad que quiera ejercer un poco de ayuda a la población cubana permita que exista una conexión a Internet para que los cubanos se puedan conectar entre ellos y ver lo que realmente está ocurriendo en la isla. Claro, Sadi, porque, por ejemplo, históricamente hay precedentes. Se habla del famoso barco Mariel, ¿no? Que sale retratado en la película Scarface con Al Pacino como Tony Montana. Cuando Fidel Castro pues embarcó, también aprovechó para embarcar, se dice, ¿no? Que embarcó a gente que sacó de los manicomios, gente que sacó de las cárceles, en fin. Los años 90 fue el maleconazo. Pero quizás el maleconazo en el 94, quiero recordar, se centró más en La Habana. Lo que sorprende de este verano, bueno, verano en mi caso, que estoy en España, verano 2021, es que estas protestas, como tú bien dices, pues son muy claras. Son protestas contra el régimen, contra el castrismo que ya lleva 62 años y que no se centran en La Habana, sino que más bien van del interior a las ciudades. O sea, a mí me impresionó cuando las imágenes, muchas veces se ven imágenes cortadas porque se ve como la policía les tira el teléfono y etcétera, etcétera. Pero es eso, o sea, yo creo que la diferencia con el maleconazo, precisamente eso, el maleconazo fue algo muy centrado en La Habana. El Mariel, pues fue una jugada donde Fidel Castro, entre comillas, se cubrió de gloria, pero esto yo creo que incluso yo veía a Díaz Canel, lo veía nervioso, porque él Sí, hablaba es que de represión, realmente bueno, ahora y 6 generales que van muertos, digo, no ujú, sé, yo creo que esto se le está yendo un poquito de las manos, ¿no? la población que hemos visto ahora en las calles es la población que menos recursos tiene, eh, los más pobres, las personas que prácticamente no tienen familia en el exterior,
que les ayude con estas famosas remesas de las que escuchamos hablar, que al fin y al cabo es simplemente pues el que tengas familiares fuera del país que te ayuden con dinero para recargar tu teléfono y poder utilizarlo, para comprar comida, para comprar ropa. Pues la mayoría de la población que está en la calle es personas que no tienen recursos, que no tienen ayuda del exterior y que ya no pueden aguantar el conformismo que existe de la otra parte de la población que ahora mismo no se está queriendo implicar quizás demasiado, y porque sean comunistas quizás, o no porque tengan los mismos ideales, o no porque compartan las ideas del gobierno, sino por el miedo que existe. El miedo que existe y la conformidad en la que viven, que están asustados, no quieren que nada pase, quieren vivir en su comodidad, en su zona de confort, recibiendo ayuda del exterior y llevando su día a día como pueden en esa burbuja que es Cuba, desarrollando sus actividades diarias, no quieren pensar en nada. Obviamente se preocupan por sus hijos, por su familia, por sus familiares, no quieren que salgan a la calle y se lleven estos golpes, palizas, como hemos visto en las imágenes. Y se entiende el miedo, pero a la vez los que están en la calle ahora mismo, la mayoría que están luchando son personas que ya no pueden más, que no tienen recursos, que no tienen de dónde sacar, que no tienen ayuda del exterior, que lo único que quieran simplemente es ser libres, tener un país libre en el que puedan trabajar, en el que se puedan desarrollar, en el que puedan usar el dinero que ganan para comprar artículos. Ahora mismo es que hay un grandísimo desabastecimiento. No hay alimentos, no hay medicación, no hay absolutamente nada. Claro, y ese desabastecimiento crónico que padece la isla de Cuba, que fue uno de los países más prósperos de Hispanoamérica hasta los años 50, pues tiene una explicación muy fácil. Primero, por el embargo, que algunos le llaman bloqueo. Segundo, por Batista, ¿no? Entonces, bueno, entre Batista y el embargo está todo explicado. Ah, bueno, y tercero porque los exiliados pues son unos señores muy antipáticos y muy ricos que viven fumando puros en Florida. Claro, a mí lo que me llama la atención es eso. Tú formas parte del exilio, además tú te fuiste muy pequeña a Tenerife, y a mí me llama la atención cómo la propaganda castrista está tan extendida en Occidente, o sea, en Occidente, no te digo ya solo en España por supuesto, bueno, tú lo has visto, ¿no? Como en España está extendida desde el mismo franquismo, o sea, porque el franquismo, bueno, o buena parte, lo miró con mucha simpatía, porque incluso se interpretaba como que aquello era una resistencia, pero yo digo, bueno, al cabo de 62 años, ¿resistencia contra qué o contra quién? Porque antiguamente era la Unión Soviética la que enviaba millones a Cuba y el régimen le decía a la gente, no, es que estamos embargados, estamos bloqueados, pero sin embargo mandaban soldados a Angola, formaban guerrilleros y terroristas por todo el continente americano. ¿Qué hacían cubanos en Angola? ¿Qué hacían cubanos en El Salvador cuando la gente pasaba hambre y necesidad? Y otra cosa, Cuba tiene, Cuba, perdón, el castrismo o una medicina avanzadísima y los niños tienen la alimentación garantizada. Esto tú has visto que la gente se lo cree a pie juntilla en el 2021. ¿Esto cómo es, Sí, Abby? es increíble la ignorancia que existe y realmente incluso hasta lo que ellos mismos creen dentro del propio isla, pues el único medio de comunicación que tienen es la televisión nacional. Y fuera de ello, pues sí, es que es muy fácil decir, es que esto es lo que ponen los libros o esto es lo que nos cuentan o esto es lo que vemos cuando visita turística a Cuba. Y para nada se han parado a viajar al interior de la isla quizás y conocer y hablar con los cubanos de a pie, con los cubanos que realmente viven las dificultades día a día y se quedan con esa visión turística o lo que les quieren vender al exterior es increíble. Me parece muy triste. Y dentro de ese turismo se dan imágenes terribles como es el tema de la prostitución infantil. Y digo esto porque siempre se nos dice, y yo no voy a defender a Batista, lógicamente, en fin, Batista no era un santo ni mucho menos, pero la justificación de los 62 años de castrismo siempre se dice, claro, es que con Batista Cuba era un burdel. No, pero si en Cuba tú tienes niñas prostituyéndose y yo me tengo que creer que el régimen, llámese dictadura, llámese tiranía, que tú sabes que los políticos españoles, salvo excepciones, no quieren, no es productivo, como decía cierta ministra. Yo me tengo que creer que ese régimen no sabe eso, que las niñas se están prostituyendo, bueno, las niñas, los niños, y entonces, bueno, Sí, yo... no sé si conoces esta anécdota de cuando Fidel Castro le preguntaron sobre la prostitución en Cuba
y su comentario fue, bueno, pues las prostitutas cubanas deben ser las más limpias y las más educadas del mundo, puesto que hacía referencia a que muchas de las mujeres que tenían que ganarse la vida de esta forma, pues eran doctoras, o eran ingenieras, o tenían títulos universitarios, y eran personas muy bien formadas y preparadas. Ujú. Y es que Sí. realmente esto yo lo veo como un comentario absurdo, puesto que está reflejando la necesidad que tiene el país de que una mujer se convierta en profesional, tenga una carrera profesional, sea doctora, ingeniera, abogada, y necesite ganarse la vida de esa forma para poder sobrevivir y tener alimento o alimentar a sus hijos. Es Ujú. ridículo, porque si realmente tú tienes unos estudios que te brinda el país gratuitamente, que por supuesto no lo son, y te Claro. están dando una formación para que tú te desarrolles profesionalmente, ¿cómo es que a la vez tienes la necesidad de vender tu cuerpo para poder alimentarte? Es completamente ridículo. Es que a mí lo que me sorprende y lo que me duele es eso, el éxito de la propaganda castrista. Solzhenitsyn, el famoso intelectual ruso que le contó a Occidente los errores, los horrores y los errores de la Unión Soviética en los campos de concentración que él padeció. En el famoso discurso de Harvard, fíjate, en los años 70 estamos hablando, él decía que Occidente no estaba entendiendo lo que era el comunismo, que Occidente y los mismos Estados Unidos entendía que esto era una guerra, como que quién tenía el tanque más poderoso, cuando él ya veía que el hecho de que los comunistas coparan los medios de comunicación, los colegios, los sistemas educativos, eso iba a ser peor que todos los tanques del mundo. Y así está haciendo, porque a mí me sorprende que en el 2021 el castrismo tenga tan buena prensa. Mira, yo pienso, Ujú. por ejemplo, en la escritora Zoe Valdés, que lleva muchísimos años exiliada y también tiene nacionalidad española. Y ella cuenta cómo en España, no te estoy hablando de Cuba, en España ha dado conferencias sobre este tema y ha tenido que salir a pedradas. O sea, es que es una cosa increíble. Y yo veo que Estados Unidos, que supuestamente era el baluarte, ¿no?, anticomunista del mundo, pues yo veo mucha gente en Estados Unidos cada vez más defendiendo esto. Entonces, Es que definitivamente, realmente el comunismo es un cáncer, es una semilla del mal que se ha propagado realmente por toda Hispanoamérica e incluso ya pues llegando a Europa nuevamente. Y es que es espantoso el que sepan muy bien cómo infiltrarse desde los inicios de la educación, de los colegios, de las universidades, de las minorías, cómo manipulan a las personas, cómo les venden su propaganda. Y realmente lo que nos debemos dedicar ahora es un poquito a ir en contra de esa propaganda y hacer una contracultura de todo lo que el comunismo y el socialismo ha engendrado y les ha puesto el chip a toda esta generación nuestra, porque es muy triste que realmente se pongan a hablar y a pensar que saben lo que están hablando cuando piden socialismo, pero no han vivido o no han salido de un país que sí es comunista y han visto los horrores y el sufrimiento que es realmente vivir en lo que ellos están abogando, o sea, en el sistema ese que ellos están claro, promocionando. pero ninguno se va a vivir a ese supuesto paraíso, ¿no? Aquí a mí me llama la atención en España, mira, yo ya el mes que viene cumplo 40, que ya es una edad respetable. Cuando yo nací, Franco llevaba 6 años muerto. Aquí, pues tú sabes que existe una especie de francopatía, de que todo es culpa de Franco. Y Franco el franquismo fueron 36 años, del 39 al 75. Bueno, desde que lo proclaman jefe de Estado 37, está bien. Vamos a decir que fueron 38, 40, ¿vale? Oye, y nos meten miedo con alguien que murió hace más de 40 años y sin embargo se justifica, no solo se justifica, se defiende y se niega a llamar a aquello dictadura o tiranía a un régimen de 62 años. Entonces, hasta este Exacto. punto hemos perdido, o sea, la propaganda la han ganado ellos, hay que reconocérselo. O sea, yo por eso, No, y además que siguen justificando absolutamente todo con Estados Unidos y con el famosísimo bloqueo, que no hay ningún bloqueo, que lo que existe es un embargo comercial. Pero es que simplemente con repetir la misma claro, retaíla, la sí, sí, misma sí, frase de tono, pues ya, ay, pues paramos la conversación porque es que sí, es que hay un bloqueo. No, señores, edúquense un poco, vean que realmente Estados Unidos sigue, hay bloqueos, hay embargo financiero, pero realmente en la actualidad sí, Estados Unidos sigue mandando cosas a Cuba. Cuando le preguntan a cualquier cubano de dónde viene el pollo que se comen,
vienen no sé si es Michigan o un estado que empieza por M, me acuerdo, pero es que vienen el paquetito que viene de un estado de Estados Unidos. Estados Unidos sigue mandando muchísimas cosas a Cuba, Y bueno, pero no lo saben, no lo ven. Y eso por no hablar de los turbios negocios que tienen muchos españoles en Cuba con el sector de la hostelería y otros, ¿no? Que como dice mi amigo Ferran Núñez, con el que hago el diario digital Españoles de Cuba, muchas veces lucrándose con propiedades que el castrismo expropió a los españoles, porque esto hay que recordarlo que hasta los años 50 el centro gallego y el centro asturiano de La Habana movían más plata en Cuba que los gringos. Y Ferran Núñez siempre me recuerda esto, él lleva muchos años exiliado en Francia y fíjate, eso lo hizo Fidel Castro, que era hijo de gallego. Así. O sea, de un No gallego. me acuerdo muy bien qué compañía, quizás tú te acuerdas de ella, no sé si fue, creo que la Barceló, la única que hizo lo que debía hacer y pagarle a sus legítimos dueños la propiedad en el valor actual de lo que No necesitaban caigo. pagarla en Cuba. Y luego, no me acuerdo exactamente cuál de ellas fue, pero sé que solo hubo una de estas empresas grandes hoteleras que hizo lo que debía hacer, que es pagarle a sus legítimos dueños la propiedad. Y de resto, las otras compañías lo que han hecho simplemente es alquilárselas al gobierno cubano, por lo que han continuado subvencionando el gobierno comunista de Cuba Claro, y utilizando esas propiedades ilegítimamente. y enriqueciendo a la oligarquía que ya se cuenta por eso. Oye, y por cierto, en esos 62 años de oligarquía, dictadura, tiranía, yo no he visto que mande nunca ni una mujer ni un afrodescendiente, como se dice ahora. Oye, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que No, es manda que los hermanos Castro, que son hijos de gallegos, Díaz Canel, que es nieto, bisnieto asturiano. Oye, qué curioso. Digo porque, claro, después tú sabes, para lo sí. que conviene a los españoles tenemos la culpa de todos los males del mundo habidos y por haber, pero, oye, en estos 62 años tan igualitarios, tan inclusivos, oye, llama la atención eso, ¿no? O sea, al final nos damos cuenta, Sadi, tú que lo has vivido en tu carne propia, aunque fueras una niña, pero lo has vivido, de que estamos ante un muro de mentiras, ¿no? Y ante un gigantesco campo de concentración, porque además la característica geográfica de Cuba, que es una isla, por desgracia se presta mucho más a eso, a hacer una isla prisión, ¿no? Es que nunca han existido libertades, es que realmente, por ejemplo, cuando venció la revolución y con este personaje tan famoso que a los españoles de nuestra generación les gusta ponerse las camisetas estas del Che Guevara y demás, y que no asocian en su cabeza que Che Guevara realmente era un homófobo, era un asesino, fusiló a muchísimas personas, especialmente a personas que eran homosexuales y a personas que pertenecían a la iglesia. En los primeros años de la revolución estaba completamente prohibida la religión, cosa que en un país demócrata, en un país libre, es un derecho que tenemos como personas, el derecho de asociación, derecho de religión, derecho para poder hablar, expresarte, expresar tus opiniones. Y esto no se respetó para nada en los principios de la revolución. Muchos fueron fusilados, otros fueron mandados a campos de concentración, campos de trabajo forzoso. Sí. Muchos padres en la isla sufrieron esto y hasta muchísimo después fue que poco a poco se fue, con la presión internacional, incluso con la visita del Papa, se fue un poco abriendo al mundo y se fue permitiendo o sea, tener una religión cristiana, católica, lo que quisieras ejercer, pero no Sí, se sí. permitía antes. Hubo Esto muchos no templos se ve. cerrados durante años, ¿no? Sí, sí. Exacto, incluso aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con todo lo que ha ocurrido con esta Perdón. organización de Black Lives Matter, que en un principio se entendía o se pensaba que era una organización que estaba luchando por los derechos de los negros en Estados Unidos, al final ha salido sus verdaderos colores, sus verdaderas intenciones y lo que se ve es que es una organización completamente marxista en la que realmente solo defienden sus intereses, de las que se han lucrado de todas las naciones y todo lo que han recibido de las personas que les siguen y han hecho lo mismo que hacen todos los comunistas. Agarrar todo el dinero, vivir ellos como reyes y tener a todos sus seguidores aplaudiendo como, o sea, y Sí, no, al ganado detrás, apoyando y diciendo todo lo que ellos quieren promover y realmente ellos viviendo como reyes. Y es lo mismo que ocurrió en Cuba también.
Y El tienen comunismo se ha fotos, dedicado ellos tienen a fotos con, empobrecer la población. claro, ellos tienen fotos con Nicolás Maduro, han defendido públicamente a la tiranía, ¿no? Que está sojugando Cuba, o sea que yo te quería decir, Sadi, Sí, tú que eres profesora en Estados Unidos, ya tienes un tiempo en aquel país. Hay quien ha sido crítico con Estados Unidos, como que Estados Unidos siempre podía haber hecho más en la cuestión cubana, como que siempre ha sido mucho de boquilla, pero a la hora de la verdad incluso hubo cubanos de Florida que se sintieron traicionados por Kennedy en su día. Hay gente, mi amigo, por ejemplo, Francisco Núñez, el Francisco Núñez del Arco, el historiador quiteño, él siempre dice cómo es posible que Estados Unidos haya derrocado regímenes que estaban también protegidos por la Unión Soviética en su día y sin embargo nunca haya podido con Cuba. Bueno, te pregunto, ¿tú crees que Estados Unidos ha tenido un interés real, tanto en el pasado como en el presente, en dar un vuelco a ese régimen o no? ¿O siempre ha sido más de boquilla? ¿Cómo ves tú este asunto? bueno, te hago una incisión para terminar de hablar lo que te estaba Ah, comentando perdón, perdón. de lo del grupo ese de Black Lives Matter, porque no lo quiero dejar a medias y que luego nos estén preguntando. Y lo estaba comentando porque ellos han hecho una declaración pública aquí en Estados Unidos a favor del gobierno cubano. Y yo les venía contando esto porque precisamente no se están preocupando de las vidas de los negros en Cuba, ni de los negros, ni de los blancos, ni de ningún color. Lo único que se preocupan es de su agenda marxista y se le han visto los colores, pues precisamente apoyando al gobierno cubano, poniendo excusas de que todo lo que está ocurriendo en Cuba ahora mismo es por el embargo. Y ya sabemos que los principales líderes de esta organización, por ejemplo, pues eran amigos de Maduro, se van y se sacan fotos con todos los líderes comunistas de aquí de Hispanoamérica. Solo quería resaltar, por eso estaba nombrándolo. Pues muy Y bien en cuanto a lo resaltado. que Estados Unidos está haciendo ahora mismo el problema es que la administración que tenemos es una administración muy débil. No se va a posicionar, no va a ejercer presión, no va a hacer demasiado, puesto que es lo que ya se viene trabajando desde hace muchos años, muchas administraciones, primero con Obama Uh -huh. y ahora pues esta administración Biden. Tenemos a líderes locales o gobernadores que sí que han estado ahí al pie del cañón, como por ejemplo Ron DeSantis en Florida, Marco Rubio, muchos republicanos en Florida han estado dando la batalla y tratando de llevar estas ideas a la Casa Blanca y apoyar a la población cubana, pero no ha tenido demasiado efecto. Realmente todos sabemos que si quisieran, sí que podrían hacer algo. No estoy diciendo que tuviesen que tener una intervención militar, pero creo que hay muchísimas medidas que se pueden hacer desde el gobierno de Estados Unidos para apoyar a la población cubana y ayudar a la transición hacia un país libre. Uh Y -huh. lo primero que podrían hacer ahora, algo en concreto, sería poder ayudar o proporcionar ese Internet gratuito para que los cubanos pudiesen comunicarse, puesto que ya hemos sabido que cuando han querido hacer estas cosas, por ejemplo en Europa, cuando estaban en guerra, sí que Sí. proporcionaron esos canales de radio gratuitos para poder comunicar a los países y que se pudieran informar de lo que realmente estaba ocurriendo. Hoy en día es muy fácil, estamos a 90 millas entre la costa de Florida y Cuba y sería muy fácil poder generar un sistema de comunicación para que los cubanos pudiesen entenderse entre ellos, comunicarse entre ellos y que les llegase la información real de lo que está ocurriendo. Claro, porque de hecho una de las cosas más famosas que han salido en estas protestas de este 2021 ha sido eso, como el mismo régimen ha cortado el Internet, les ha cortado la electricidad, como hay un desabastecimiento, perdón, como además se creó la leyenda de que Cuba tenía preparado millones de vacunas para repartir por el mundo. Y claro, se llega a un punto, yo creo que ya no se puede más, aunque hay una parte de la población conformista. Yo te digo lo de Estados Unidos porque, por ejemplo, con el caso Venezuela, yo siempre he notado mucha hipocresía, o sea, mucha vehemencia verbal, pero luego te das cuenta de que hay mucha corporación de Estados Unidos metida en petróleo venezolano, minería venezolana y a lo mejor, bueno, eso quizá también dificulta las cosas. No sé si eso pasa con Cuba, como te digo, tampoco me voy a poner en plan conspiranoico, pero siempre me ha llamado la atención de cómo ellos se han entrado. Fíjate tú, por ejemplo, lo que fue Irak, ¿no? Ahí en Oriente y sin embargo Cuba a un paso. No sé, la verdad.
Pero bueno, Quizás no tengan esos intereses bien definidos ahora mismo en querer poner su atención a este problema, pero no me sorprende en absoluto porque con una administración tan débil y un presidente que tenemos ahora mismo, no podemos esperar mucho más. claro, Realmente no se están ni siquiera atendiendo los problemas inmediatos que está teniendo Estados Unidos en su interior y yo pienso que ese es el problema, que ahora mismo ni siquiera están pudiendo abarcar lo que está ocurriendo aquí y no siente que puedan poner el ojo en lo que está ocurriendo en otro lugar, aunque nosotros sentimos que es una guerra que hay que darla y no se trata de que Cuba sea un país exterior a Estados Unidos y que al americano no le deba interesar lo que ocurre en Cuba, puesto que lo que ocurre en Cuba desgraciadamente nos ha afectado muchísimo a todos, ha afectado a un continente entero, sí, sí. la semilla que ha propagado el comunismo desde a todos los países hispanos es horrible todo lo que está ocurriendo ahora. Precisamente vemos las noticias como ahora mismo también otro presidente comunista ha ganado Perú Sí. y siguen abarcando diferentes países y siguen destruyendo países. Ya tenemos puesto Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahora Perú, México, pues como vemos, este presidente no sabe el pobre ni dónde está parado, puesto que ofrece incluso darle un premio de reconocimiento a Cuba por su fuerza ante el imperio americano. O sea, de Sí, pero verdad que ante el imperio americano, pero ante el imperio soviético o ante el imperio chino, no, ¿no? Eso se le no, no, olvida. no. Hay imperios más que otros, ¿no? Y Y yo, así es, o sea, tú el sabes lo gobierno que... estadounidense está un poco, ni siquiera se ha podido ocupar de lo que está ocurriendo en la frontera sur Ujú. y desgraciadamente pues toman la fuerza o la autoridad de decirle a los cubanos que no vengan a Estados Unidos, que no los van a recibir. Les quería comentar esto por si no lo saben, pues el secretario de Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, hizo un comunicado oficial en el que explicaba a raíz de todas estas protestas en Cuba y me imagino que su intención ante estas declaraciones era evitar un segundo Mariel, pero sus declaraciones fueron muy desafortunadas y muy duras en contra del pueblo cubano, puesto que directamente les dice, no se les ocurra tirarse al mar, no se les ocurra tratar de salir de Cuba, porque no los vamos a recibir, no los vamos a apoyar, no les vamos a dar asilo, serán devueltos a Cuba. Entonces, esto que venga desde la administración Biden es muy doloroso, puesto que primero este señor que está haciendo estas declaraciones es nacido en Cuba y Ujú. sus padres abandonaron Cuba después de la revolución y pudieron ofrecerle una vida mejor en Estados Unidos, puesto que, pues, y por esto me parece que es muy desafortunado y no se compadece en absoluto de todas las personas que no tienen esa posibilidad de salir de Cuba. Y segundo, porque ahora mismo en Estados Unidos tenemos muchísimos problemas en la frontera sur, hay un descontrol total sobre lo que está ocurriendo y en cambio sabemos que en Cuba esta dictadura, esta tiranía de 62 años tiene a la población casi muriendo y lo único que están buscando es un asilo real precisamente por toda la represión que están Claro. viviendo y no es forma de comunicarse al pueblo. Pienso que hubiese sido una mejor alternativa dar apoyo al pueblo cubano sin la necesidad de usar esas palabras tan crueles. Ya, ya, sí. Tú sabes que en Venezuela se decía, bueno, no, tranquilos que Venezuela no es Cuba. En España estamos diciendo, tranquilos que España no es Venezuela. Ujú. En fin, Sadi, ¿esto a dónde crees tú que pueda llegar? Quiero decir, por un lado, ¿a dónde pueden llegar estas protestas, estas revueltas? Y por otro lado, ¿a dónde puede llevar toda la influencia castrista a partir del Foro de São Paulo por todo el mundo iberoamericano? ¿A dónde puede llegar todo esto que estamos viviendo? Bueno, puede llegar a poco si no intervenimos los que estamos fuera y si no apoyamos los que estamos fuera a lo que está sucediendo y a las personas que están dando la lucha y la batalla allá en las calles, si no conseguimos que se proporcione un método de comunicación gratuito y libre en la isla para que las personas se puedan comunicar, siento que si no, sí que podría ganar toda esa represión del sistema que tienen en la isla. Ahora mismo se están tomando unas represalias brutales
contra todas las personas que salieron en las manifestaciones. Se está yendo puerta por puerta, se están analizando vídeos, se están analizando redes sociales. A cualquier persona que haya proclamado patria y vida dentro de la isla o haya participado en las manifestaciones específicas, se las está persiguiendo, se las está amenazando, se las está coercionando, les están diciendo de que si no rectifican sus acciones pueden ir a la cárcel, perder su trabajo o van a estar sancionados, les van a quitar su sueldo. Toda esta parafernalia de amenazas que está muy acostumbrado el régimen comunista para callar todas las voces que tratan de pedir por sus derechos o por su libertad. Entonces es muy complicado y siento que no podemos dejar la oportunidad pasar de continuar dándole visibilidad al problema, de continuar apoyando al pueblo cubano, de seguir siendo la voz y la luz de lo que está ocurriendo allá y seguir presionando a nuestros gobernantes para que intercedan, para que den voz y para que traten de hacer estas acciones reales, de crear métodos de comunicación para que puedan ser libres de una vez. Bueno, la verdad que bastante interesante, Sadi, con conocimiento de causa, todo lo que nos cuenta. Yo para ir cerrando, te digo que reflexiono sobre el famoso desastre de 1898, porque me llama la atención. Por ejemplo, otro día leía del periodista peruano Aldo Mariátegui, que ahora reside en España, que él se preguntaba si a Cuba no le hubiera ido mejor como provincia ultramarina española. Yo me cuestiono mucho, siempre me he cuestionado mucho las historias oficiales, sobre todo a raíz de la ruptura de la monarquía hispánica, cosa de la que no formó parte Cuba ni Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico siguieron siendo españolas hasta 1898. En el caso de Cuba sí hubo un movimiento, en Puerto Rico no, pero en Cuba sí hubo un movimiento separatista, pero que perdía la guerra todo el tiempo, fue por la famosa intervención de Estados Unidos, porque España supuestamente voló el acorazado Maine, que ya se ha demostrado que es mentira. Bueno, a lo que voy. Pienso en Aldo Mariátegui, pienso en mi amigo Ferran Núñez, que lleva defendiendo esa idea, y también de que aquellos cubanos y puertorriqueños que tenían derecho a la ciudadanía española hasta esa época y que quedaron en un limbo jurídico después de aquello, pues que eso podría cambiar mucho las cosas en el siglo XXI. Quizás suena utopía, pero digo, caramba, si España, por ejemplo, las Canarias, las Islas Baleares, qué sé yo, no podríamos estar más unidos con Cuba, con Puerto Rico, no nos podría ser un beneficio para todos. Yo sé que a lo mejor esto suena muy utópico, pero oye, yo sueño con eso. Yo creo que, te digo, sin idealizar el pasado, porque creo que de hecho la administración española del siglo XIX metió la pata porque dejó pasar demasiado tiempo sin adecuar un régimen autonómico a Cuba y Puerto Rico, y cuando lo fue a adecuar ya era casi tarde. Caramba, algún día podremos vivir una alternativa, Sadi, de estar más unidos, porque habida cuenta de que tú has vivido en Cuba, has vivido en Canarias, has visto esas raíces comunes que compartimos, y luego vas a Estados Unidos y sigue siendo igual. Yo he vivido años en Perú y, caramba, puede ser que en el futuro consigamos lo que tú dices, unirnos y apoyarnos y por fin liberarnos ya de esto, de esta pesadilla. No tenemos que estar más unidos. Bueno, mi sueño como hispana realmente es que existiese esta alianza entre España y los países hispanoamericanos, puesto que compartimos toda una gran cultura, valores, y siento que tenemos toda esa cercanía, ¿no? De no sentirnos extraños cuando viajamos a cualquiera de los países que han pertenecido a la corona española. Desgraciadamente lo que ocurrió con Puerto Rico y con Cuba, vemos la diferencia. Yo no estoy diciendo, o no me gustaría decir para nada que la situación de Puerto Rico es ideal, porque no la es, pero aún así podemos comparar cómo se vive en Puerto Rico o el estado de Puerto Rico con lo que ocurrió en Cuba. Sí que es cierto que pues, lo ideal no es que Puerto Rico se haya quedado como una colonia de Estados Unidos. Me parece que es un tema que también da Sí, muchísimo porque si no, para hablar. mi amigo Samuel Rosario me va a dar mucha caña. No, yo para nada, pero No, es realmente no broma, me es voy a broma, es meter broma. demasiado en el tema porque obviamente tendríamos que dejarlo para otra charla un poco más extensa de qué se debería hacer en Puerto Rico No te preocupes, Sadi, o es broma, es no, broma. o qué sería real. Pero sí que ya directamente sabemos que menos no hubo comunismo en Puerto Rico y la isla, o sea, ha tenido mucha mayor libertad para desarrollarse que lo que ocurrió en Cuba. O sea, Cuba se quedó en un limbo en la historia en la que no existió ningún tipo de progreso en estos 62 años
y todo ha sido como una burbuja hermética en la que nos hemos quedado hace 62 años. Por lo menos, gracias a Dios, el puertorriqueño tiene la oportunidad de tener un pasaporte americano, puede salir de Puerto Rico si desea, puede entrar. No es lo que ocurrió en Cuba. Realmente el desastre del 98 fue un desastre y nos sigue afectando a todos. Y por supuesto lo que ocurrió en Cuba fue gracia el que entrase en los Castro, porque no solo para Cuba, sino por toda maquinaria que generaron de propaganda y que se extendió a toda Hispanoamérica. Sí. Entonces, no sé si realmente a día de hoy Cuba hubiese estado mejor perteneciendo a España. Ojalá, no lo vamos a saber, pues lo podemos imaginar, lo podemos desear, pero pues no lo sabemos. Lo que es muy triste ahora mismo, lo que yo me puedo por lo menos referir a España, es que me parece completamente avergonzante lo que está haciendo el gobierno español ahora mismo, Sí, apoyando al régimen totalmente, cubano. totalmente. Está realmente traicionando nuestros valores y lo que fuimos en un entonces cuando todos estábamos juntos, Pero cuando fíjate pertenecíamos que, todos hasta no la es España. ni tan siquiera solo este gobierno, porque por desgracia es que hasta los gobiernos anteriores, sea del signo que sea, al final todos han acabado con lo mismo, ¿no? Puerto Rico, por ejemplo, lo que siempre me dice mi amigo Samuel Rosario, claro, que ellos no tienen más opción que salir de la isla y emigrar, pero bueno, mira, para cerrar, Sadi, para ya no desviarme del tema ya y cerrando, el siglo XX hubo tres potencias del mundo hispanoamericano que destacaron especialmente: Cuba, Venezuela, Argentina. Mira las tres cómo están por culpa de lo mismo. Exacto. Es Eso, que estamos viendo las consecuencias y quien no quiera verlo es porque está ciego. Es que no sabemos, los que estamos del otro lado no sabemos ya qué decir o qué hacer, porque realmente la historia está ahí, las acciones están ahí, y solo hay que ver lo que ha ocurrido y cómo ha funcionado el sistema. Y me parece increíble que a día de hoy todavía existan personas que puedan defender el régimen comunista o las ideas marxistas, porque es que ha sido siempre un completo fallo. Ha destruido países que tenían una economía grandísima, un desarrollo grandísimo, y están ahora mismo en las cenizas. Entonces no entiendo cómo alguien a día de hoy puede seguir justificando estas acciones. sí, han conseguido que en Venezuela no haya petróleo, que en Argentina no haya carne. O sea, son sus mayores logros. O que en Cuba no haya café, no haya tabaco, no haya azúcar, no haya nada. Es que, y la gracia que me hace es que dicen, uy, es que no hay nada por el embargo, pero señores, que el gobierno comunista, los Castro, son millonarios. O sea, ellos siempre han vivido en el lujo. ¿Cómo tú me explicas que tengan el país como lo tienen cuando ellos siempre han vivido en lujo? El dinero llega a Cuba, lo que no llegó fue a la población. No, claro, y el embargo no tiene la culpa, como decía el rapero, ay, ¿cómo se llama este hombre? Marichal. Ya me va a salir, lo voy a Ahí etiquetar. ya sí me pillaste hablando de Él, raperos, él- ya, él- Antonio, él ya, siempre ahí no, sí me perdí. y mira que yo no soy aficionado al rap, pero él siempre dice, cuando le sacan el tema del Sí, embargo, oye, que no es el embargo el que prohíbe a la gente pescar en Cuba, que es que tú estás pescando y viene la policía, que es que cualquier actividad comercial que tú hagas está fiscalizada por la policía, por los militares del castrismo. O sea, que se ha tomado, y es lo que yo decía al principio, se quejaban mucho del embargo cuando la Unión Soviética estaba metiendo millones y mandaban gente a guerras en Angola o en El Salvador. En fin, pero bueno, por desgracia. no, es que para nada es el embargo o realmente, o sea, no es lo que ha afectado a la isla, lo que ha afectado a la isla son las políticas comunistas. Claro, claro. Se les ha prohibido a la población sustentarse por sí misma, no se puede, en unas tierras tan fértiles como las que tiene Cuba, no puedes sembrar, no puedes producir, no puedes pescar, no puedes tener tu propio negocio, no puedes vender tus cosas, no puedes ir a la calle y pues, vender los limones del patio de tu casa, no puedes hacer absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es quedarte en tu casa, escuchar todo lo que se te dice y aceptar la limosna o esa libreta de racionamiento que es tan famosa cubana que te da el gobierno. No se te permite hacer absolutamente nada y no te da para hacer nada. Entonces Sí. es completamente ridículo que sigan insistiendo con el embargo. Al final, el mayor embargo es el del propio castrismo contra su gente. O sea, Exacto. Es más, hace unos días cuando las protestas comenzaron, Díaz Canel
anunció que iba a dejar a todos los cubanos que entrasen a la isla entrar las maletas con medicinas y comida sin aranceles y sin impuestos, Claro. completamente gratuita. ¿Y por qué digo esto? Pues porque antes no se podía. Antes todo lo que tú quisieras entrar a la isla o todos los regalos que tú le quisieras llevar a tus familiares, tenías que pagar un gran porcentaje en aduana de todo el valor de las cosas que estabas llevando a la isla, incluso si eran medicinas o comida. Eh, Mágicamente, de repente, pues el gobierno decide no utilizar esta técnica para promocionar que los niños lleven cosas, ¿no? porque hay una gran necesidad. Entonces, ¿quién realmente está bloqueando y quién realmente está embargando? ¿Quién realmente está tratando de hacer el mayor dinero posible de todo lo que entra en Cuba? Tanto lo que envían los familiares como las remesas, como el dinero. No es Estados Unidos quien se queda con todo ese dinero, Ah, no, sí, sí. es el gobierno cubano. Entonces, las prohibiciones las está poniendo el propio gobierno cubano sobre su población y no es ningún agente exterior que les está bloqueando ni les está embargando nada. Pues sí, Sadi, pues sí, la verdad que es así. Te agradezco muchísimo el haber charlado contigo. Es un tema que nos afecta, como tú bien dices, a todos los hispanos, a los españoles en especial, quizá por esa relación tan estrecha que hemos tenido con Cuba, bueno, y que tuvimos hasta hace relativamente poco. Algunos la siguen manteniendo, pero por el lado oscuro. Y bueno, yo creo que aunque las cosas tarden más o tarden menos, creo o quiero creer que va a haber un antes y un después, que esto ya no aguanta mucho más y que bueno, vamos a ser un poquito optimistas, sobre todo porque entre la gente más joven está creciendo esa conciencia de que debemos unirnos y debemos liberarnos juntos. Yo sueño con que algún día esas Canarias estén cada vez más cerca de Cuba y Puerto Rico. Que me dejen soñar. Así es, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y realmente también para mí eso es un sueño, sueño con una Cuba libre, sueño con patria, sueño con vida, sueño con poder volver a la isla de vacaciones y que ya sea libre. Y ahí seguiremos en la lucha, por favor sigan utilizando el hashtag de SOS Cuba, sigan dándole voz a los cubanos, sigan dándole luz a los cubanos, en su apoyo, pídanle a sus dirigentes, pídanle a sus gobernantes locales que se comuniquen, que hagan todo lo que puedan hacer para ejercer presión, para que, por ejemplo, este canal de comunicación se pueda crear, para que los cubanos puedan comunicarse libremente y expresar todo lo que está ocurriendo en la isla, que no estamos viendo todo lo que está ocurriendo y son muchas cosas malas y necesitamos darle voz a todas estas personas que están desaparecidas, que están detenidas, que están siendo violentadas en sus propias casas. Por favor, no dejen de ponerle su ojo en lo que está ocurriendo en Cuba. Basta ya de Muchas gracias, muerte. Antonio. Gracias a ti, Sadi. Basta ya de muerte, basta ya de prisión, basta ya de hambre, de verdad, que ya está bien la cosa. Pues nada, un fuerte abrazo y en otra ocasión nos veremos, si Dios quiere. Un saludo. Chao, chao.